Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo le agradezco a los músicos y al praise team lo que cantaron, lo que hicieron para Dios. Si alguno de ustedes me presta el iPad que está allá en el cuartito, se los agradezco. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 12 de la carta a los Romanos. Vamos a leer del verso 9 al verso 10 para la gloria y honra del Señor, y posteriormente le daré lectura a otros textos. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo número 12, verso 9 y verso número 10. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga por ahí, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús y vamos a participar en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos 12, verso número 9 y 10, amén. Dice así, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos todos a orar en el nombre del Señor. Dios y Padre, venimos en esta noche ante ti, agradecidos que tú nos hayas ya concedido el privilegio y la bendición de poderte cantar, Señor, poderte alabar, exaltar y glorificar la grandeza de tu nombre. También te damos gracias, Señor, que nos has dado una vez más el privilegio de poder manifestar nuestra obediencia a tu deseo, a tu palabra. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón que has recibido nuestras ofrendas y diezmos, así como la alabanza, Señor mi Dios, subió como un vergel de rosas delante de tu presencia, en aroma agradable, Señor, delante de ti. Te lo agradecemos con el corazón. Hemos leído tu palabra y te pedimos, Dios, que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, tú, Señor mi Dios, nos hables en esta noche. Tu palabra es santa, es pura, es buena. Tu palabra es eterna y es palabra de vida, Señor. Que tenga lugar en nuestros corazones y que todo lo que hagamos, Señor, sacando fruto de nuestro corazón para alabanza y gloria de tu nombre, sea en todo tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hace días estuve mirando la televisión, las noticias, y ya tenía días que no había visto las noticias, en verdad. No sé cuántos días no había visto la televisión, no había tenido tiempo ni deseo de estar frente al televisor, pero miré una nota de noticias, y en esa nota de noticias se me impactó mi mente y mi corazón. ¿Y qué fue lo que miré? Miré obviamente las noticias al día, así se llama ese programa, y estaban hablando del área de Europa, especialmente el área donde está ahorita la guerra, Rusia contra Ucrania. Y estaban entrevistando a gentes de la nación o del país de Ucrania, y algo muy relevante que se dijo en esa entrevista fue de lo que están hechos los ucranianos. Y cuando yo oí todo eso, aunque no es mi intención darle a usted todo el reportaje, sino solamente algo esencial para poderlo usar para mi predicación, me impactó a mí que el hombre que estaba entrevistando le hacía preguntas a personas de Ucrania, y le dice él a mucha gente: yo solamente quiero saber una cosa, ¿por qué Ucrania, cuando ha sido desatada toda la furia del presidente Putin y toda Rusia contra esta gente, contra estos pueblos, contra toda esta nación, todavía sigue de pie y siguen con el optimismo pudiendo ver la victoria? Y cuando la gente le preguntaban eso, dijeron una sola cosa, y esto fue lo que me impactó a mí. Dijo: Ucrania, aunque somos miles y millones de personas, pero somos uno solo. Ucrania tiene una sola mente. Ucrania tiene un solo corazón. Y cuando yo oí eso, hermanos, obviamente yo sé lo que venía en el plan de púlpito. Gracias a Dios, el Señor, a través de la sabiduría que me da, yo pongo el plan de púlpito junto. Y esta gente decía: por eso Ucrania sigue parada. Donde haya uno ucraniano creyendo que vamos a tener la victoria,
Ucrania va a poder seguir adelante. Y eso me impactó porque esa es una realidad. No es solamente un statement o no es solamente una declaración a la aventura. Es una postura de un corazón, es la postura de una nación, es la postura, amados hermanos, de lo que es obviamente un carácter. El carácter de la gente de Ucrania, aunque muchos de ellos han perdido niños, mujeres, esposas, gracias hermano Néstor, familiares, ellos están con esto puesto en su mente y en su corazón, que mientras ellos puedan estar parados, ellos siguen teniendo la posibilidad, porque toda Ucrania es una sola persona, es una sola mente y un corazón, de poder obtener victoria para la nación entera. Y eso obviamente no lo pienso yo predicar, pero quería usarlo en todo lo que hoy leímos en el texto memorial. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo obviamente le está diciendo a la iglesia a través del modo virtual de una carta, que la iglesia tenía un cometido, la iglesia tiene obviamente una labor para hacer, y que solamente puede obtenerse la victoria cuando se toma lo que Dios nuestro Señor nos ha dejado como recursos para poder seguir adelante. Por eso cuando leímos en el verso número 9 del capítulo número 12 de los Romanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia cómo debe de ser la actitud del pueblo de Dios, cómo debe de ser lo que lo distingue. Y por eso dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando hay una postura de amor sin fingimiento, y cuando la gente se enseña a aborrecer o a odiar, o simple y sencillamente no tener deseo por lo malo, sino por lo bueno, simple y sencillamente solo se puede esperar el éxito. Una de las cosas que la iglesia necesita entender es que la historia de la humanidad principió con el amor. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todo lo que es desde el principio y ahora en medio, antes del fin, todo está sustentado con amor. Todo en cuanto lleguemos nosotros al final, todo será la conclusión del amor, del desarrollo de Dios interactuando con la raza humana. Nada de lo que Dios ha hecho, lo ha hecho fuera de lo que es la virtud del amor. Por eso ahora esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada día que pasa en la historia de la humanidad, siempre va a haber más maldad y más maldad. Y la única forma de poder acabar o simple y sencillamente aniquilar, quitándole el poder destructivo al mal, es a través del amor. Por eso estos textos deben de ser algo que nos ayude a nosotros a meditar. Si en la palabra de Dios se insiste y dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y amaos los unos a los otros con ese amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndose cada uno a los otros primero. Eso debe de ser algo verdaderamente grande en nuestra vida. Uno de los textos que siempre ha impactado mi vida, sea por la sociedad o dentro de la propia iglesia, que la maldad al fin del tiempo, del fin, se va a incrementar de una manera sin precedentes. La maldad. Si nosotros creímos que en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra la maldad era única, nosotros no hemos conocido en verdad lo que es la maldad. Por eso en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, del verso 11 en adelante hasta el 12, la Biblia nos describe a nosotros un panorama de lo que va a ser obviamente los días del final. Y lo que dice el evangelista Mateo, nuestro hermano Jerry nos lo va a poner ahí, lo que dice claramente Mateo va a ser obviamente la actitud del diario vivir de las personas. Y él lo que dice, y muchos falsos profetas, vaya al 9 por favor. Verso número 9. Y lo que dice, entonces os entregarán a tribulación. Está hablándole el Señor a sus discípulos. Él les está diciendo lo que van a hacer los días del fin. Va a haber un sufrimiento único en la iglesia. Los van a entregar a tribulación. Van a matar a los creyentes del Señor. Van a ser aborrecidos de todas las personas, de todas las gentes, por causa del nombre del Señor.
Entonces sería absurdo y una tontería en la mente y en el corazón de un corazón impactado por el amor de Dios querer hacer más mal al mal, obviamente, que ya está profetizado que va a ser un día para nuestras vidas. ¿Entienden eso? O sea, el simple hecho de nosotros colaborar más con el mal, estamos haciendo mal. Desde el día, dice el Señor Jesús, que Juan el Bautista comenzó a predicar según el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, el reino de los cielos sufre violencia, sufre persecución, sufre acoso, sufre rechazo, sufre la mala actitud de la gente que no tiene conocimiento ni temor de Dios. Y lo que nosotros debemos de evitar es colaborar con el mal para dañar lo que Dios ama, lo que Dios ha bendecido, lo que Dios quiere llevarse al cielo. Es por eso que cuando nosotros miramos, dice, entonces os entregarán, son las palabras del Señor para la gente que quede en los días del fin. Los van a entregar a tribulación, que quiere decir a sufrimiento. Los van a matar, van a ser aborrecidos de todas las gentes por la razón de mi nombre. Y dice el verso 10 hasta el verso 12, muchos entonces tropezarán. Escuche bien, porque no es fácil ser afligido, no es fácil ser dañado, y mucho menos cuando alguien que debe de estar para hacer apoyo, para hacer una misma mente, un mismo deseo, un mismo corazón. El distintivo de la iglesia primitiva cuando esperaba la llenura del Espíritu Santo es que todos tenían un mismo sentir, todos pensaban lo mismo, todos querían lo mismo, todos deseaban lo mismo. Y esto es, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. O sea, vea. Y enseguida en el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy alguien te puede hablar y te puede decir, si alguien hace algo en contra de ti, tú tienes derechos. Y el texto nos dice a nosotros que eso no es verdad. Dentro de la iglesia, no es verdad. Los derechos están quitados, por eso dice, en cuanto a honra, prefiere a los demás. El Señor puso un medio, hay una forma de vivir y de hacer lo correcto, y es al modo de Dios. Y esto es para nosotros. Póngame el texto nuevamente, por favor, y ahí quédese. Y dice la palabra, y muchos falsos profetas se levantarán y os engañarán. Hoy en muchas iglesias, en vez de hablar del amor del Señor, de hablar de la comunión, de la fraternidad, de hablar de todo esto, hoy muchas iglesias han perdido la pauta de lo que es verdaderamente el Evangelio. Hablan solamente de una prosperidad, y sabe una cosa, para mí, cuando ya no hay amor entre el pueblo de Dios, todos los medios de prosperidad se perdieron, porque no va a haber nada en la vida de la persona que le ayude a heredar lo que Dios tiene reservado. Y se lo voy a mostrar en un instante. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que vivir. ¿Para qué? Para ceder nuestro derecho, anteponernos cada día. No importa lo que sea, un día esta vida pasará, no será para siempre. Y lo que nos espera, lo que el Señor nuestro Dios ya ha ordenado para nuestra bendición eterna, es mucho más grande que lo que podamos pasar aquí. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo número 8:18, dice claramente: tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. O sea, no importaba la aflicción del pueblo del Señor en aquel día. No importaba nada de eso. La mente de ellos tenía solamente algo bien anclado, y era que era lo mejor de lo del Señor.
A ellos no les importaba nada. Él dice, yo tengo por cierto, esta es una realidad. La aflicción, el sufrimiento, el dolor, lo que pueda pasarme a nuestra vida, no es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y la única manera de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros es seguir el medio que Él ha puesto para poder heredar cada una de sus promesas. ¿Se fijan? Y esto es para que nosotros podamos ir hacia adelante, podamos entender todo esto cada día más y más y más. O sea, cuando Dios nuestro Señor dice estas cosas, esta es una verdadera realidad. Esto es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El enemigo sabe perfectamente lo que Él obviamente no quiere que nosotros entendamos. Si alguien conoce la palabra de Dios, y no voy a decir que mejor que nosotros, pero la conoce suficientemente para poder llevar a cabo sus malévolos planes, es el diablo y sus demonios. Amén. Que el Señor lo reprenda. Él conoce bien la palabra. Él sabe claramente lo que hay en ella. En el capítulo número 11 del Evangelio según Lucas, la palabra del Señor nos enseña en 3 versos, 14, 15, 16 y 17, o 4 versos. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que estaba Jesús echando fuera un demonio mudo. O sea, era un demonio mudo. Lo que a mí me ayuda a entender que la mudez en la vida de una persona es porque un demonio tal vez ha dañado esa vida. Era un demonio mudo y Jesús lo estaba echando fuera. Y dice que aconteció que salió ese demonio y el mudo habló. Y la gente se empezó a maravillar de eso. Pero en el verso 15 dice, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, el príncipe de los demonios, es de que él echa fuera a los demonios. Y en el verso 16 el Señor Jesús dice claramente en el contexto, dice, y otros podrían decir, o para tentarle, dice, le pedían señal del cielo diciendo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, todo reino, dijo, dividido contra sí mismo es asolado. Escuche bien. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma cae. O sea que hoy nosotros, el reino de Dios, si se divide, y se divide con aptitudes, con opiniones personales, con deseos solamente únicos, esto no va a permanecer. Las iglesias, amados hermanos, yo voy a decir algo. Las iglesias no son grandes y en verdad se vive verdaderamente el amor. No porque Dios no ha dado todo lo necesario para que eso acontezca, sino porque en mucho del pueblo cristiano alrededor del mundo no hemos podido entender verdaderamente el recurso de Dios para vivir una vida de éxito. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La palabra asolar quiere decir es dejado solo. Si el reino de Dios es dejado por el Rey nuestro que es Jesús, porque Él llega a mirar que no nos entendemos ni hablando el mismo idioma, entonces Él lo puede abandonar, porque el Señor no reina donde está el caos. Él reina donde está la armonía. Él reina donde está la amistad. Él reina donde reina el amor que Él vino a dejar al mundo, especialmente a su iglesia. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, será dejado solo. Toda casa dividida contra sí misma va a caer. No importa quién sea. El daño lo podemos hacer nosotros automáticamente a nosotros mismos. El tiempo de nuestra ignorancia ha pasado. El tiempo del masoquismo físico y espiritual no puede ser parte de nuestra vida. Hoy el Señor nuestro Dios no quiere eso. Volviendo obviamente a lo que yo decía en Mateo, vea usted que cuando estaba hablando en el capítulo 24, me quedé en el verso número 10, y esto es muy importante, y en el verso 10 y 11 dice claramente la palabra de Dios. Se levantarán falsos profetas, gente obviamente que ahora predica otra cosa que verdaderamente lo que puede tener a la iglesia del Señor junta y segura.
Hay mucha dedicación, como dije el domingo. Hay una gran batalla, es la carrera de la rata. Es como aquel huizo que está dentro de una jaula y tiene como una rueda y está corriendo y corriendo y corriendo y no va a ningún lado. Y eso es lo que pasa ahora, una competencia increíble. Ya no le es suficiente al hombre y a la mujer ver recibido el título más honorable que se puede tener en esta tierra, de ser hecho hijo o hija de Dios. Se cree, se piensa que sin un título, sin estar debajo del spotlight, la vida de la persona no es nada, y eso no es verdad. Lo más grande que nos puede pasar a nosotros, lo más honorable y lo más seguro, es de que Dios nos ha hecho sus hijos. Él volverá por sus hijos, Él volverá por su pueblo, que es uno, que tiene una mente y un mismo corazón y un mismo deseo. ¿Alguien de veras cree esto conmigo en esta noche? El Señor volverá por su pueblo, un pueblo unido. El día de ayer mi esposa y yo, sentados a un lado junto a mi suegra, la hermana Marina, comenzamos de la nada a cantar cantos apostólicos antiguos que yo tenía como 20 años que no cantaba. Y no supe ni cómo me acordé de ellos. Y mi esposa y yo cantando y todos escuchando, ella y yo solo cantando. Y ahora vengo, yo no sabía lo que iba a cantar el ministro Fermín, el asistente del pastor. Yo no sabía. Y dije, santo Dios, porque yo ayer decía, qué bonito siento yo en mi corazón oír estos cantos que fueron, hermanos, la cuna que nos comenzó a arrullar, que fueron el pan que comenzamos a comer, la bebida que nos comenzó a sustentar. Y los cantábamos estos cantos. No tienen nada de malo los cantos modernos, pero estos cantos, hermanos, son los cantos de nuestra historia. Son cuando nacimos, cuando miramos la vida, cuando llegó la luz, cuando llegó la paz. La tecnología era tan hermosa, y decía mi suegra, qué hermosas palabras, qué cantos tan más bonitos. Y tomando la confianza, dice, como mi yerno es el pastor, deberían de cantar cantos. Y ella está ahorita sentada, que creo que está viendo la prédica. Ayer me decía, los que cantan debieran de cantar más cantos de estos, como ahora se hizo. Porque esos cantos, decía, conectan a la persona con Dios, por lo que dicen. Y eso, amados hermanos, es un complemento de todo esto. Y muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Hoy yo no le quiero engañar. Hoy temo delante de Dios. Hoy yo le quiero decir a la iglesia lo que la Biblia dice, lo que Dios nos ha dejado como recurso para bendición nuestra, para poder seguir adelante y obtener verdaderamente lo que Él ya ordenó que fuera nuestra bendición. Por eso dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, insisto, sea aquí internamente o allá afuera, muchos se enfriarán. Muchos. Porque esta es otra ironía que a mí se me hace difícil entender. Que afuera, en veces en los trabajos, nos denigran, nos humillan. En la calle, en el vecindario, dentro del núcleo familiar que no está con nosotros en esto mismo. Y somos tolerantes, fuertes, osados, dispuestos, vamos adelante. Y en ocasiones con lo más mínimo dentro del cuerpo de Cristo, son espadas directas al corazón que nos dañan. Y eso no puede ser. Hoy el amor nuestro debe de ser sin fingimiento. Hoy lo que nos debe a nosotros de tener juntos debe de ser verdaderamente ese amor fraternal. Decía yo cuando estaba predicando allá en Ameca, y dije que por muchos años la antigua civilización griega o helenista, como usted lo quiera entender, intentó explicar lo que era verdaderamente el significado del amor. Y ellos se dieron cuenta que por más que buscaban, era tan complejo el asunto que no pudieron definirlo en una sola palabra. Pero Dios nuestro Señor no solamente lo definió, lo dio. Porque Él todo lo que nos ha dado a los seres humanos, lo ha dado solamente en la expresión poderosa de la virtud de la palabra amor. Y estos hombres, los griegos, queriendo definir pues entonces esto, ellos comenzaron a separar.
Y dijeron, es que el amor no puede ser uno mismo para todos. Y el Señor nuestro Dios dice que cuando nosotros unimos una vida con otra, para todo es solamente el amor. Es lo de Él. Y estos hombres, los griegos, comenzaron a seccionar las partes del amor. Algunos lo seccionaron en 3, algunos en 4, algunos en 5, otros en 7 formas. Pero yo no creo que sean tantas formas. Y yo solamente quiero hablarles de 4 formas de lo que es, obviamente, la agrupación de lo que ellos pudieron agrupar como el amor. Y ellos dijeron del amor estorge, y dicen, el amor estorge es aquel amor amistoso y leal, maduro y comprometido con las relaciones duraderas. Eso es lo que es el amor estorge. ¿Qué es el amor estorge? Un amor amistoso y leal, un amor maduro y comprometido con las relaciones duraderas. Y yo creo, amados hermanos, que aún dentro del medio secular, si ese amor, aunque sea estorge, no tiene lo verdadero, no puede progresar. Si ese amor es fingido, no puede progresar. Si ese amor no es leal, no puede progresar. Enseguida está el amor eros, que es el amor romántico, pasional, erótico, y que tiene que ver con la intensidad de la atracción física de un individuo con otro. Es el amor erótico, el amor eros. Viene el amor filial, o el filos, como usted lo quiera entender, y este amor es aquel que se extiende a la familia, a los amigos bien cercanos. Es el amor al prójimo, el que busca el bien común y que se expresa a través de respeto, solidaridad, compromiso y compañerismo. Pero yo insisto que este amor también, el filos, el ero, el estorge, si no tiene verdaderamente la virtud del no ser fingido, no puede hacer nada. Ahora, el amor verdadero es el amor agape o ágape. Y este amor es el amor más seguro, porque es el amor que existe para darse incondicionalmente. Y es el amor que se refiere a un amor que nos nutre, generosamente, que consiste de sus deberes para darnos bien, que es para nosotros. Es un amor espiritual y profundo cuya prioridad es el bienestar de todo el que es amado. Y ese es el amor que Dios nos dio a nosotros, el amor ágape. Y alguien podrá hoy decir, pero es que ese es el amor que solamente salió del corazón de Dios. Ese amor no lo podemos dar, y eso es mentira. Porque nosotros ciertamente antes no podíamos dar lo que no teníamos, pero ahora de lo que está lleno nuestra vida lo podemos también dar abundantemente. Y eso el enemigo de nuestras almas, él no quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque él quiere que dentro de las relaciones de amor, de amistad, de fraternidad, dentro de la iglesia haya algo que no puede componer delante de los ojos de Dios, ni ayudarnos a nosotros. Que el amor no sea sin fingimiento, que el amor sea fingido, un amor que no es verdadero, un amor que es hipócrita, engañoso. Por eso la palabra fingimiento, escuche lo que el significado quiere decir. Significado de la palabra fingimiento es acción y efecto de fingir. Y lo más común que se expresa en eso dice simulación, engaño o apariencia con que se intenta hacer algo para que parezca verdadero. O sea que cuando alguien me ama a mí fingiendo, es exactamente eso. Cuando yo puedo amar a alguien fingiendo, es esto, es una simulación. Es un engaño, es una apariencia que intenta solamente hacer que parezca bueno, pero no lo es. Por eso el amor de ustedes, el esposo y la esposa, los padres a los hijos a los padres, de una familia a otra familia, en el núcleo de la iglesia, que debemos de ser uno como esta gente ucraniana. Uno en corazón, uno en mente, uno en deseo, uno en posición. Uno en esa cualidad.
Y decían estos hombres y mujeres, decían, nosotros somos indestructibles, porque aunque crea el presidente de Rusia que nos ha tirado al suelo, no es verdad, estamos parados, seguimos levantando guerra, seguimos levantando la bandera. A mí se me hizo impresionante eso. Cuando nosotros, hermanos, creemos esto, se fijan que si hay fingimiento, no importa que sea el amor, como los griegos lo separaron, estorge, el eros, el filial o el amor agape, no va a poder ser efectivo. Por eso el amor de nosotros debe de ser así. El título de este mensaje es claramente esto: practiquemos el amor no fingido. La palabra practicar es repetir una cosa hasta que se llega a tener control de ella. Practiquemos. Practiquemos. Practicar es eso, repetir, hacer una y otra vez hasta que lo logre conseguir haciéndolo bien. En días pasados estábamos en un lugar y se ocupaba meter un hilo en una aguja. Y yo me lo dieron a mí, dijeron, usted tiene buenos ojos. Y yo lo agarré, hermanos, era una agujita que apenas la podía sostener en los dedos. Y yo dije, no, yo no miraba ni la aguja, menos el agujerito. Y me dieron el hilo y yo miré a mi esposa con lente y le digo, amor, ten. Y mi esposa lo agarró. 2, 3 intentos y cerrados. Y lo agarró una hermanita que sacó unos lentecillos y ¡pah!, se los puso. Nada. Y se apuntó y nada. Y ¡pah!, y lo ensartó. Aquí está, dice pastor. Ahí estamos cosiendo, hermanos, una falda que se rompió. Y luego yo me quedé pensando y dije, es que practicó. Se puso. No le hizo a la primera, no le hizo a la segunda. Y alguien puede decir, a la tercera fue una chiripada. No, le daba y casi en la primera lo metió. O sea que cuando practicamos, por eso dice, practiquemos el amor no fingido. Nadie puede seguir adelante. No va a ser bueno entre la iglesia cuando hay un amor que no es real. Escucha, amor fingido, dice, o esto que es acción y efecto de fingir, simulación, engaño, apariencia con que se intenta hacer que algo parezca real, verdadero, no siéndolo. El enemigo de nuestras almas eso quiere. Que no haya eso, porque mientras no haya eso, usted se va a dar cuenta en los próximos textos que voy a decir. Dios nuestro Señor no está en operación de su voluntad en medio de la iglesia. Y los que perdemos somos nosotros. Por eso ahora el significado de la palabra fraternal, literalmente lo que se dice en lo secular, dice que se hace entre hermanos o que se considera propio de la relación entre hermanos. Eso es lo que es fraternal. Pero bíblicamente la misma palabra fraternal dice ese profundo sentimiento de velar por otra persona en todos los aspectos de su vida y sin exigir nada a cambio. Eso también es malo cuando alguien ama para que lo amen, cuando alguien da para que le dé. Eso no dice la Biblia, eso no es lo que la palabra enseña. Porque el Señor nuestro Dios vino y nos dio ese amor agape, que es un amor incondicional. No lo dio con condición, hermanos. Pero cuando ese amor se expresa y se llega a la mente y al corazón de una persona, ese corazón y mente de la persona reaccionará al poder de ese amor. Y dice, ese debe de ser el amor profundo en sentimiento, el que vela por otra persona en todos los aspectos de su vida y sin exigir nada a cambio.
Es lo que define el amor fraternal verdadero y que va más allá de la idea religiosa o del mero concepto de cariño entre hermanos de una familia. O sea, cuando es fraternal, es de nosotros, de todos los que hemos sido impactados por el poderoso amor de nuestro Dios. Por eso el deseo del Señor era eso. Ustedes que hablan de otros solamente porque el que está allí le inspira confianza, no lo haga más. Porque lo único que usted está haciendo, dañando su propia vida. Por eso Pablo dice claramente a los Efesios cuando habla en el capítulo 5 de la relación en el matrimonio. Nadie de nosotros hiere su propia carne. Sería una ironía que alguien agarre su dedo y lo mastique hasta que llegue al hueso. O lo muerda a mordidas fuertes hasta que lo despedace. Y en ocasiones eso el enemigo nos influencia para hacer. Pero hoy el amor nuestro que el Señor nos ha dado debe de ser sin fingimiento. Debe de ser un amor, hermanos, cabal, que cumpla el propósito de Dios. Que llegue obviamente a ser de bendición a nuestra vida. El amor sin fingimiento y aquel que aborrece lo malo, aquel que por naturaleza va a seguir lo bueno. Y cuando nosotros no tenemos este mal, lo malo, hermanos, nos descarría. Lo malo nos desubica. Lo malo nos es tropiezo, lo malo nos va a estorbar, lo malo no nos va a dejar avanzar. Ámense los unos a los otros con ese amor fraternal, desinteresado, con el deseo de ver en aquella persona en todo lo que necesita. Ese es el verdadero amor. Ese es lo que Dios quiere. Los griegos definieron el amor de una manera. Dios nos ha dado comprensión a través de su palabra lo que es el verdadero sentido del amor. Y cuando nosotros lo creemos, nuestra vida será bendecida. Por eso en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el verso 34 y 35, aunque en los primeros versículos dice la Biblia, sabiendo Jesús que su tiempo había llegado para regresar al Padre de donde había salido. Escuche bien, dice, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y allí estaba con él en la cena quien lo iba a entregar. Allí estaba quien lo iba a negar. Judas lo entregaba y Pedro lo iba a negar. Pero la Biblia dice, los amó y los amó hasta el fin. Y él en ese contexto, amados hermanos, cuando llega al verso 34, Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy a todos ustedes. Y el mandamiento consiste que os améis unos a otros como yo os he amado. Si yo les he dado amor agape, si los griegos dijeron el amor de Dios es el amor agape, ese amor ahora está en ti y tú puedes amar a otro con esa misma calidad de amor, ¿sí o no? Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Y en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando nosotros peleamos entre nosotros los matrimonios en delante de gente que no es de la iglesia, aunque tal vez no se lo digan a usted por miedo, respeto o por interés, pero cuando están a solas para ser como ellos, no. Para vivir de esa manera, no. Para hacer esto, no. Cuando nosotros hablamos de la misma iglesia, de los ministerios de la iglesia con gente que no ha tenido revelación, lo único que estamos haciendo, estamos amarrando una piedra gigantesca en sus tobillos, atados a ellos, y lo estamos soltando en medio de la mar, para que queden verdaderamente hundidos. Pero cuando la gente llega a ver, Jesús, hermanos, con esto podemos predicar una semana entera. En esto conocerán todos, o sea, todas las gentes que los vean, todas las gentes que los escuchen, todas las gentes que puedan ver a ustedes en su vida, las virtudes de ustedes, conocerán una sola cosa, que ustedes han aprendido de mí, que son mis discípulos.
Los van a pesar en cómo ustedes viven, cómo hablan, cómo se comportan. Las palabras y las obras las medirán. Y sabrán, estos son verdaderamente de Jesús. Esta es gente que ha estado con Dios. Es gente que ha oído la voz del Señor. Es gente que ha recibido en su vida el toque del Señor que transforma. Eso es lo que Jesús les dice. Si ustedes se aman unos a otros como yo les mando que se amen, entonces ustedes le van a demostrar a quien los vea, a todo mundo, no importa quién sea, no importa el área, no importa la nacionalidad, no importa el lugar, todos conocerán que sois mis discípulos, que han aprendido de mí, que yo los he enseñado, que he sido su maestro y que ustedes ahora lo tienen por valores verdaderos en su vida. Si tuvierais solo amor los unos por los otros. Porque ahí estaba la realidad de todo esto. El mandamiento que se había escrito mucho tiempo antes en Levítico 19:18, ciertamente rezaba de este modo: ama a tu prójimo. Por eso dice la palabra del Señor: ama a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Pero el Señor elevó para el grado de la moral por haber recibido lo poderoso del amor de Dios de una manera personal. Levítico 19:18 ya no era solamente eso, ahora era un mandamiento nuevo, el mandamiento viejo de amarlo uno al otro. Dice como a ti mismo. El Señor obviamente lo llevó a una altura mucho mayor y mejor. Por eso dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo he dicho. ¿Se fijan, amados hermanos? Amar al hermano, según Proverbios 17:17, en todo tiempo es como un hermano en el tiempo de la angustia o de la prueba. El enemigo no quiere eso. Él no quiere que nuestros jóvenes entiendan eso. Él no quiere que las mujeres, los matrimonios, Él no quiere que los hijos entiendan eso. Porque Él sabe que cuando el reino está dividido en opiniones, en conceptos, no importa aquí, la iglesia del Señor es una iglesia cosmopolita, cosmos de todo el mundo, polita de todo tipo de gentes. Y el Señor nuestro Dios nos da a todos la manera en virtud para poder estar juntos en una misma mente, en un mismo deseo, en un mismo corazón. Porque alguien luego antepone ante el deseo del Señor las culturas. O alguien interpone ante el deseo del Señor el estado social. Y eso no puede ser así. En la iglesia de Jesucristo, el ignorante o analfabeta tiene que tener lugar cerca de uno que es catedrático. En la iglesia del Señor debe de tener el mismo lugar el que no tiene mucho que aquel que Dios ha prosperado grandemente. El mandamiento del Señor ha sido y se irá hasta los días del fin, hermanos, el amarnos los unos a los otros. Y no es con cualquier amor, es con el amor fraternal, el amor no fingido, el amor verdadero, el amor que ve en uno al otro superior a uno mismo. Y cuando eso se hace, Dios está en medio de nosotros. Pero cuando no lo hacemos, negamos a Dios, negamos su amor, su misericordia, su palabra. Por eso la palabra de Dios enseña en 1 de Juan 4, del verso 7 al verso 12. Y esto es claro para la iglesia. Juan declara: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor es de Dios. Dios vino y comenzó a tratar con nosotros con amor. Dios está tratando y con nosotros con amor. Dios terminará en cada una de las vidas nuestras hasta el fin con amor. Amémonos, dice Juan, unos a otros, porque el amor es de Dios. El verso 8 declara: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que el mundo viviere por Él.
El verso 10 es bien hermoso y claro. En esto consiste el amor. No en que nosotros hubiésemos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo unigénito, a Jesús nuestro Salvador. Lo envió en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben qué es la palabra propiciación? Viene de propiciatorio. El propiciatorio era aquella tapadera arriba del arca de Jehová, donde se ponía todo y Dios ahí disculpaba el pecado de toda la humanidad que estaba siendo allí presentada. En el tiempo del tabernáculo, en el tiempo de Moisés, en la ley. Y esto, el verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice: de la manera que el Señor nos amó y nos perdonó, ámense y perdónense los unos a los otros. O sea, el texto es bien claro. Amados, si Dios nos ha amado así, amémonos los unos a los otros. El verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es el contraste de esto? Si peleamos, si argumentamos, si nos dividimos, ¿alguien me puede dar la razón que Dios se aparta de nosotros? Hacemos que Dios no tenga lugar. Contristamos al Espíritu, como dice Efesios 4:30, el Espíritu verdadero de nuestro Dios. Lo entristecemos, le quitamos a Dios la libertad de poder hacer que nuestra vida prospere, de bendecirnos. O sea, este texto es claro para nosotros. Volviendo al verso número 12, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos en medio de un mundo que nos odia, si nos amamos en medio de un mundo que nos rechaza, si nos amamos en medio de un mundo que no nos acepta, si nos amamos en medio de un mundo que nos ve a nosotros como lo dañino y perjuicioso. Ahora me decía mi hija Ruth, me decía: ¿sabes una cosa, Dad? Le digo: dime. Dice: ¿sabes tú que el malestar allá afuera, socialmente hablando, de estos grupos que tienen obviamente una confusión increíble en su mente y en su corazón, todos se lo culpan a los cristianos? Le dije: ya sé. Eso no comenzó ayer, ni antier, ni el año pasado. Eso comenzó desde los días del principio. Desde el capítulo número 6 de Génesis. ¿Se fijan, hermanos? ¿Por qué alimentar un fuego extraño que nos puede consumir? ¿Por qué alimentar lo que nos daña? ¿Por qué no rendir el derecho en ocasiones cuando alguien con menos razonamiento o entendimiento insiste en que se haga lo malo o obra lo malo? El verso declara: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. El verso 19 al 21, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, escuche bien el contexto, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues entonces puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo amo a Dios, tengo que amarlo a usted, tengo que aceptarlo. Usted ama a Dios, tiene que aceptar al que tiene a un lado de usted, enfrente de usted. Tenemos que hacerlo. Esto no es opcional, es un mandamiento de parte de Dios nuestro Señor. Cuando aquel escriba en Mateo 22 declara del verso 35 al 37, cuando se le aproximan al Señor Jesús en su ministerio,
Y cuando lo oían hablar, ellos venían para tentarle, venían para probar al Señor. Y dice la palabra de Dios, uno de ellos, un intérprete de la ley, que era obviamente un escriba, que leían e interpretaban la palabra de Dios, ellos la escribían. Dice, se acercó a él para tentarle, diciéndole, Maestro, o sea, Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos de la ley? Jesús les dice claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el verso 38 dice, este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo, dice, es este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque a él le preguntaron, ¿cuál es el más grande de la ley? Y era eso, Levítico 19, 18. Pero en el capítulo 13, el Señor les dice, un mandamiento nuevo les doy. No el de la ley. Es ahora el que yo les estoy diciendo. Amarse uno al otro como yo los he amado. Yo he tolerado, yo he visto, he sentido en mi propia carne lo que ustedes han hecho y van a hacer algunos de ustedes, pero mi palabra es fiel y verdadera. Los voy a amar y los voy a amar hasta el fin. No importa nada, el amor es verdadero, lo que vine a dar, lo que vine a dejar, y esto es con lo que debemos de vivir. Y eso, amados hermanos, de la verdad, si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Eso es ahora, es entender, es creerle a Dios en su palabra. Usted que no puede amar, que se le hace fácil menospreciar, fácil denigrar. En días pasados tuve una plática con alguien y me decía, pastor, le quiero decir esto. Me da mucho gusto verlo y verlo en esa salud espiritual. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque hemos sabido cosas que han pasado y cosas que han tenido ustedes que superar. Y nos dimos cuenta en un tiempo cuando mucha gente hablaba y hablaba feo de usted. Y usted se empeñó en una sola cosa. Y usted dijo unas palabras y eso está grabado. El pez muere por su propia boca. Y usted dijo, yo no me voy a enganchar en dime y te diré. Y alguien miró ese video, fíjese. Y me lo acaban de decir hace poco. Dice, cuando usted dijo a la iglesia, ¿quién está conmigo? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere defender? Dijo, y usted dijo, deje la mano allí. Y cuando pasó un tiempo, usted dijo, la única forma en que me pueden defender, oren por mí. No denigren, no critiquen, no maldigan lo que Dios ya bendijo. Y esa es la verdad, hermanos. En ocasiones nos hemos atontado, hemos creído a la influencia mala del enemigo para hacer lo que no le agrada a Dios. Porque la verdad es la de Dios. Si alguno me conoce, si alguno me ama, ame a aquel, ame a aquella. Ámelo. No es, hermanos, sino un mandamiento. No es opcional. No es si queremos. No es si deseamos. Es un mandamiento. Un mandamiento se da para que se cumpla. Y este es el mandamiento del Señor, amarnos los unos a los otros. Y ese amor debe de ser, como vuelve a decir el texto. El apóstol Pablo, vuelvo a leerlo nuevamente, Romanos 12, 9 y 10. Y no me voy a salir de ahí porque alguien más va a tener que predicar de otro solo texto. Yo no me he salido del mío. Pero ahí está, el amor sea sin fingimiento. No me des lo que no es. Yo me debo de proponer darte lo que es, porque lo que no es, no es. En días pasados íbamos caminando en la calle, ¿verdad, Eli? Y miramos un billetote y casi todos nos aventamos allí. Y yo alcancé a mirar que era de 50 o de 100, algo así. Y cuando miré dije, han pasado muchos ya por aquí, ya lo vieron. Dije, no, nomás nosotros tenemos ojos. Y uno dijo, yo por si las dudas. Y lo levantó y dijo, a ver si me sale. Y paz, miró y le dieron un buen deseo. Era un billetote falso. Yo lo felicité. Hay billetes hasta de 1 millón, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe una cosa?
Ese billete no es real. Ese billete, aunque tenga números, no vale nada. Un amor que se da y si no es sin fingimiento, no vale nada. No sirve para nada. No ayuda en el cuerpo de Cristo. No cumple el propósito del Señor. Hoy debemos anteponernos, mi amor, a este hermano, a esta hermana, sin acepción de gente como el Señor no lo ha hecho. Debe de ser sin fingimiento. Esa es la manera en que la iglesia va a crecer. Esa es la manera en que la iglesia va a triunfar. No importan otros métodos, no importan otro tipo de mecanismos. Es la realidad de la palabra de Dios. Cuando Dios está en medio del pueblo y este gran Dios está de acuerdo con el pueblo. Es cuando la bendición viene. Es cuando la bendición nos ayuda a prosperar. Hoy debemos de irnos a casa. Hoy todos, considerando esto, volviendo a ir a repasar estos textos y decirle a Dios nuestro Señor. Porque un día Dios nos va a decir, te puse una pequeña piedra ahí y te la puse. Yo quedo impresionado con la sabiduría gloriosa de mi Dios, cuando le dice al pueblo de Israel, ya te liberté, ya te di la tierra, pero te dejé ahí algo que te va a probar, algo que te va a ayudar a que no te olvides de mí, algo que te va a hacer que me busques. Ahora Dios nuestro Señor no nos tiene aquí a nosotros para hacer, hermanos, una piedra en el zapato de otros. Todos estamos aquí comprados con el mismo amor, redimidos con la misma gracia, lavados con la misma sangre, amén. Pero si hay alguien aquí, obviamente, al lado nuestro, el mandamiento del Señor es amarlo. Ámelo, le vamos a hacer mejor. Ámeme a mí, si soy áspero, rudo, incomprensible, ámeme, me va a hacer bien. Yo le voy a amar a usted. ¿Alguien está dispuesto a amar? Bendiga al Señor dándole una alabanza y un aplauso. Esa es la verdad. Colosenses 3, verso 12 al 14 declara, vengan los que van a venir a tocar el praise team. El verso número 12 de Colosenses 3, vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. Así como hoy seleccionamos esta ropa para poder venir a alabar a Dios en nuestro culto racional. Vestidos como escogidos de Dios. Pero vea cómo santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vistámonos de eso. El verso número 13 declara, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Escuche, se lo voy a volver a leer. Vestidos como amados y escogidos de Dios. Y luego dice, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Pero todo eso, hermanos, se queda poquito y no es lo más importante, porque dice el apóstol en el contexto del verso 14, y sobre todas las cosas, sobre todo lo que había dicho, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hoy le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Hoy todos debemos de venir y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cultivar lo que ya me diste, las semillas que plantaste en mí, en mi corazón, Señor mi Dios, para poder dar de lo que tú me has dado. Si el corazón del hombre y de la mujer está lleno del amor ágape de Dios, escuchen bien, no platiquen todavía no se acaba el culto. Todavía estamos aquí. Escuchen bien. Por eso en veces venimos y nos vamos un poquito más mal de como llegamos. Y la palabra se hace infructuosa porque viene el malo y se roba. Algunos de ustedes no van a alcanzar ni a salir de aquí cuando ya les robó todo, según Mateo 13, 19 y 20. Que no nos falte cordura, hermanos. Yo estuve en una iglesia donde un ritual me tuvo allá por años. Hoy no tengo ni la más mínima duda de que Dios está aquí.
ha estado y nos bendice. Pero muchas veces nuestra devoción, entrega, nuestra forma de poderlo a Él comprender se nos ha embotado. Llegamos a comparar este lugar como cualquier otra cosa. Hace un rato miraba a hermanos limpiando aquí y solamente me atravesó algo por mi mente. El esmero, el afán. Salí para allá para afuera y caminé y miré carne como de turkey que estaba a medio camino. Dije, ¿qué pues? No han pasado ni 5 minutos que se limpió esto y ya está el tiradero de guajolote aquí. Alguien vino con un sándwich de turkey, no voy a decir quién, pero estaba todo tirado allá afuera. Le digo, hermana Marta, ¿qué pasó? Pues no sé, pastor. Pero aquí está Dios. Por eso yo estoy aquí. Por eso usted viene aquí. Dios está usando mi vida para hablarle a usted, para ayudarlo a que su corazón sea más íntegro. La palabra íntegro no solamente habla de integridad, sino en el sentido de integral, compuesto. El cornflakes integral es el que todo tiene: proteína, vitaminas, minerales. Y cuando una persona come eso, su vida es bendecida. Dios está aquí y Él con su palabra quiere bendecir nuestra vida. ¿Entienden? De vestirnos del vínculo perfecto es eso. Por eso Pablo, cuando habla obviamente de la legacía del amor, en 1 Corintios 13 del verso 2 al 7, no importa lo que la persona pueda tener como don, si habla en lenguas angelicales y extrañas, pero sin amor, ciertamente será como un metal que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pudiera ser capaz de trasladar los montes, pero si no tiene amor, dice Pablo, nada soy. ¿Ven la importancia de esto? ¿Ven que nos conviene estar lleno de lo del Señor para poder dar? Porque de la abundancia del corazón es de lo que va a hablar la boca y es de lo que va a ser, hermanos, el hecho de nuestra vida. El apóstol dice entonces, y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ese amor sufrido, benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, el amor obviamente que no se envanece, que no hace sino el bien, no haciendo lo indebido, que no busca lo suyo primeramente, que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia, sino que más bien se goza en la verdad. Ese amor entonces todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque 3 cosas son verdaderas, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. 3 cosas permanecen, y que es la fe, la esperanza y el amor. Y el amor, según el verso 13, es el mayor de ellos. Hay que vestirnos del vínculo perfecto. Hay que ayudar, ser bendición a la obra de Jesús. ¿Sabe qué es lo que más Jesús quiere en esta tierra? Somos nosotros. Yo como padre puedo ver cuando alguien hace algo en virtud de mis nietos, en virtud de mi hijo, de mi hija. Hermanos, me lo están haciendo a mí. Cuando alguien hace algo en virtud de alguien, de un hijo de Dios, se lo estamos haciendo a Él. Hoy nuestro amor debe de ser, como decíamos al principio, un amor sin fingimiento, un amor verdadero, un amor obviamente que aborrece lo malo y que sigue solamente lo bueno. Cuando se vive en ese verdadero amor, perderemos el apetito por lo malo automáticamente. Nos tenemos que amar con el amor fraternal, aquel amor desinteresado, porque cuando alguien ama para ser amado, eso no es. El Señor no nos dijo, te voy a dar amor para que ames
para que tú esperes que otro te ame. Esa debe de ser una reacción natural de lo que es el amor. Ahora, cuando se hablaba en las conferencias de matrimonios y se dice claramente que el Señor obviamente mandó al hombre a amar a la mujer, y la mujer debe de reaccionar a ese amor. ¿Por qué? Porque en la alegoría que el apóstol Pablo pone y dice, cuando el hombre ama a la mujer así como Cristo amó a la iglesia y le da a entender, a conocer que se entregó por ella, es el amor lo que cambia todo, lo que hace prosperar, lo que atrae la bendición. Yo digo una cosa, Señor, ¿por qué? ¿Por qué así? Nos falta amor. Queramos o no queramos, en ocasiones este texto de 1 Corintios 13 es muy grande para nosotros. En ocasiones nuestro corazón es engañado cuando vemos a otro prosperar, cuando miramos a otro el bienestar. En ocasiones el diablo nos engaña. Pero yo quiero llamar a la iglesia a que venga y en una forma de una introspección personal y un deseo personal, decirle, Señor, si quieres que ame a aquel, ayúdame. No, el Señor ya nos dio. Él tocó nuestro corazón con amor. Alguien dice, Señor, si quieres que perdone allá, dame perdón. Ya le dio perdón. De la manera que el Señor lo perdonó a usted y me perdonó a mí, de la manera que el Señor nos amó, debemos de perdonar y amarnos los unos a los otros y divertirnos del vínculo perfecto. Alguien querrá venir al altar y buscar un lugar y decirle, Señor, ayúdame a cultivar lo que me has dado. Yo puedo venir hoy y darle a ustedes semillas de valor. Pero mientras usted no las cultive, la palabra cultivar es ponerlas en el lugar preciso, adecuado. ¿Para qué? Para que nazca, para que crezca y para que fructifique. Eso es cultivar. Cultivar es poner una semilla en el lugar obviamente ideal para que pueda fructificar. Dios ya injertó la semilla en la vida de todos nosotros. Solamente ahora hay que cultivarla. ¿Para qué? Para que produzca ese fruto. Cuando nosotros nos amamos. ¿Quién va a comenzar a cantar? Puede cantar bajito. Alguien querrá venir, Señor, es verdad. ¿Cómo puedes decir? Dice Dios que me amas. ¿No me has visto? Cuando no puedes amar al que tienes a un lado. Cuando no puedes amar al que está junto a ti. ¿Habrá lugar para toda la iglesia aquí en el altar o no?